Hola queridos amigos y hermanos, bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad. Es una semana de estudio y de repaso también de la lección de escuela sabática. Ya vamos en el número 6, que titula El amor de Dios por la justicia. Sin duda alguna está llegando a ser una bendición, ya que estamos descubriendo en sí el carácter de Dios a través de este estudio. Ah, También quiero presentar aquí a mis amigos que me acompañan. Tengo a mi lado izquierdo al hermano Moses. Hermano Moses, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes para juntos presentarnos esta hermosa lección. Realmente es muy bonita. Amén. Y también, como ya de costumbre, nuestro querido amigo fiel, Joel. Bienvenido, Joel. Muchas gracias, Ronald. Estoy contento una vez más por participar en este programa y yo sé que vamos a sacar muchas lecciones para nuestra vida. Así es. Y también quiero animarle también que usted nos pueda ayudar a compartir estas lecciones o estas enseñanzas con sus amigos, familiares, a través de las redes sociales. También nos puede seguir, ¿no? Especialmente tenemos ahí un grupo de WhatsApp y también tenemos en Facebook como IAG Hispano, aunque por ahora creo que está inhabilitado. Sin embargo, en YouTube puede encontrarnos como IAG Hispano y puede inscribirse y ayúdanos a compartir. Antes de tratar el asunto de esta semana, queremos pedir también la dirección divina. Así que no sé si hermano Moses puede dirigirnos. Claro. Nuestro amante Padre Celestial, te damos gracias porque tu amor y tu justicia se van a revelar para nosotros ahora a través de la lección. Y te pedimos para que el Espíritu Santo esté en medio nuestro para enseñarnos, abrir los ojos espirituales, para que podamos discernir entre lo espiritual y lo no espiritual, y que aquí solo se hable de aquello que es espiritual. Que aprendamos más de tu amor y tu justicia en este estudio. Te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El estudio de esta semana trata justamente del amor de Dios por la justicia. Interesante. Aparentemente hoy en día tenemos una comprensión muy equivocada acerca de estas dos características, ¿no? de Dios, amor y justicia. Algunos lo ven como que Dios es muy duro con su justicia, aplica más la justicia y a veces muestra pocas veces, sí, el amor. Sin embargo, el autor de todo este asunto de disasociar ha sido sin duda alguna el intruso, el diablo mismo, ¿no? Sin embargo, las escrituras nos enseñan que el amor y la justicia son intrínsecos, van de la mano, nunca están separados. Ah, el texto para memorizar que tenemos para esta semana está justamente relatada en Jeremías 9:24. Joel, ¿nos puedes leer el versículo? Sí, el versículo Jeremías 9:24 dice así: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Es interesante, Ronald, porque nosotros aquí tenemos como que el marco completo de lo que concierne al carácter de Dios. No solamente es misericordia, como hemos estado hablando estas últimas semanas, sino también abarca el asunto de la justicia, que de hecho están bien entrelazados y es lo que vamos a ver esta semana. Sí, y interesante el versículo que se leyó, ¿no? Porque dice, esto es lo que agrada al Señor, que el hombre entienda y conozca, dice, que en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Y eso se me vino a la mente el evangelio conocido Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, Cristo, el quien ha enviado. Interesante, porque la relación del hombre con Dios sin duda debe fundarse, ¿sí?, en la razón, porque dice, en esto alábese, en conocerme y en entenderme. Así que esta semana vamos a descubrir justamente eso, acerca de este carácter del Señor y cuál debe ser la relación entre sus criaturas y Dios. No sé si quería comentar también algo, ¿no?
Sí, ese tema es muy importante de ser tocado porque aunque a veces pensemos, no, es claro, Dios es amor, es justicia, eso está muy claro. Pero a veces los principios de no entender este tema pueden estar en el corazón de uno y uno llega a tener miedo de Dios como si fuera un Dios común de los paganos, por ejemplo. Dios malvado, ¿no? Sí, porque el Dios pagano es un Dios que se agrada en muerte. Si no hay muerte, Él no está contento. Y a veces la gente habla de Dios de esa manera. Entonces, Dios solo está feliz hoy porque Jesús murió. O sea, Dios solo puede amarnos porque Jesús murió. No, en realidad Dios nos amó y por eso Jesús murió. Ujú. Es interesante ver que la justicia de Dios viene detrás de su amor. Exacto. El amor vino primero y la justicia estaba desde siempre ahí. Aunque ella se manifiesta sobre el pecado, al pecador Dios nunca ha demostrado falta de amor, jamás en la historia. Entonces es muy importante, yo creo, entender este tema, ¿no? Porque el versículo mismo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice porque el mundo primero amó a Dios, ¿no? No, el Sino dice, mundo hizo cosas y Dios no. eh, los individuos o sus criaturas de Dios siempre le respondieron con mal, mas sin embargo Dios aún así los amó, ¿no? Bueno, vamos a descubrirlo eso. El día domingo justamente nos habla de estas dos características, amor y justicia. Eh, Aparentemente son, no sé si es la palabra conveniente usar paradójicos, ¿no? Amor y justicia. Al principio ya los mencioné, que aparentemente están disasociadas, no están juntas, van separadas. Sin embargo, las escrituras nos dan un enfoque correcto acerca de estas dos características del carácter de Dios. Bien, la pregunta es, bueno, nos da una serie de versículos, la lección en sí, y cómo tratamos este asunto de amor y justicia de Dios nosotros, ¿no? No sé si podríamos comentar un poco más sobre este día que es el día domingo. Sí, una cosa que yo creo que nos va a acompañar en todo el estudio de esta lección es tener en cuenta que la justicia de Dios está muy, muy ligada a la cuestión de la ley, Ujú. porque es la justicia que revela la ley de Dios. O mejor, la ley de Dios revela su justicia. Eso. Entonces, siempre que hablemos de justicia, tenemos que tener en mente también la ley de Dios. Y en toda la Biblia, si leemos bien, de manera a tratar de comprenderla como un libro entero, no como partes aisladas, vamos a darnos cuenta que es imposible comprender justicia y amor como cosas separadas en cuanto a Dios. Ujú, En lo que respecta a Dios, ninguna de las órdenes, ninguna de las leyes es dada sin amor. Toda orden, toda ley es dada con amor y toda corrección del que se desvía de la ley también es dada con amor. Dios no se ha airado como que quebrantó la ley, entonces ahora le derramaré mi ira que estaba guardada, yo no tenía dónde ponerla, entonces como este pecó le voy a... Eso es un pensamiento pagano. Realmente Dios es 100% amor y justicia. ¿Por qué? Porque justicia en realidad es amor. Ujú. Y podemos saber de eso y tener seguridad de eso porque está escrito en la Biblia, en Romanos. Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Miren qué dice. No debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, vemos que la justicia y el amor están juntos. Verso 9. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que la ley y el amor son casi que lo mismo. La ujú. aplicación correcta de la ley es en sí misma amor. Y el verso 10 termina diciendo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, la justicia de Dios se cumple cuando amamos a los otros y a Él mismo, así como Él hizo con nosotros, ¿no? Por eso que el autor de la lección comentaba de que el verdadero amor siempre va a exigir justicia. Y también la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida a base de ese mismo amor. Ujú. O sea, de eso se trata. Y incluso la Biblia misma declara que el fundamento del gobierno de Dios es amor y justicia también. Ujú. Exacto. Bien, Joel.
Hay un texto en Salmos 85:10 donde dice, es un texto muy conocido de hecho, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es interesante saber para nosotros que desde que el pecado empezó a manifestarse en el universo, fue Satanás quien quiso disasociar estas dos características en el carácter de Dios. Él decía que Dios era solo justicia y a veces Dios era solo misericordia. Al momento de que Adán pecó y vio que Dios le dio una segunda oportunidad, él culpó a Dios de eso, de que Dios estaba actuando solo misericordiosamente y aún más, él quería ser parte de esa misericordia. Sin embargo, él también acusaba a Dios de ser un rey tirano al punto de que solamente aplicaba justicia. Y es por eso que él hace los señalamientos a la ley de Dios. Pero si nosotros vemos a través de la Biblia, a través de las historias del Antiguo Testamento, vemos que Dios nunca va a separar su justicia de su misericordia. Él siempre actúa a través de ya sea los castigos divinos que venían sobre las ciudades paganas, el tipo de educación que utilizaba para con Israel, Dios lo hacía siempre con justicia y misericordia. A veces pensamos que el castigo de Dios es solo justicia y cuando Dios perdona es solo misericordia. Pero si nosotros vemos en la Biblia, Dios es justo al perdonar, como también es amoroso al castigar. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista el carácter de Dios, vamos a entender mucha de la narrativa bíblica. Vamos a entender tal vez cosas que en un inicio nos parecen sin razón. Por ejemplo, el que Dios mande destruir ciudades enteras por medio del pueblo de Israel. Vamos a entender de que había un propósito detrás de eso y Dios nunca va a actuar separando su justicia de su misericordia. En ocasión de la cruz, eso se mostró más vívidamente porque podemos ver de que Dios es justo y misericordioso. Es por eso que el Salmo 85 dice de esa manera, que en la cruz se vio eso unido, reflejado más que en cualquier otro momento. Así que Dios tiene eso. Satanás es el que intenta separar esos dos atributos del carácter de Dios. Sin embargo, nosotros debemos entender que Dios actúa de una y de la misma manera. Hoy día se confunde mucho, ¿no? La justicia con rigidez y el amor con complacencia. Eh, Pero es, en realidad esos términos no están bien ubicados en nuestra mente. ujú, Y yo diría, ¿cuál es la diferencia entonces del amor y la justicia? Porque son dos palabras distintas, aunque se vean siempre en el mismo contexto. La justicia, la ley de Dios, es eterna. El amor de Dios se manifiesta hacia los hombres. ¿Cómo? Concediéndoles oportunidades. Pero también hay una diferencia entre la palabra misericordia y la palabra amor. El amor Dios tenía por Adán y Eva antes de la caída. La misericordia Dios tuvo después. ¿Qué es misericordia? Es ponerse, dar corazón al miserable. Es el significado directo de la palabra. Dar corazón al miserable. O sea, la misericordia es la manera de Dios manifestar amor aunque la ley es quebrada. ujú, La justicia está allí, la justicia es necesario que se siga. Entonces alguien se pone en nuestro lugar para que la ley se cumpla. Y así entendemos que amor no es justicia. Entiéndame bien. Justicia es amor, porque la ley Dios dio antes del pecado. Pero el amor en la forma de la palabra misericordia es abnegación. Porque para que existan amor y ley y justicia juntos es necesario abnegación. Porque miren, hay la justicia. Yo tengo que abnegarme de no hacer lo que yo quiero, pero sí lo que la justicia pide. Después, y Dios mirando eso, entonces ve que el hombre hace lo que quiere y cae en pecado. La justicia de la ley pide que muera. Dios se va a abnegar y dar a su propio hijo. Entonces, para que esos dos principios existan juntos, es necesario abnegación. Y eso vemos claramente de parte de Dios y también es lo que va a mantener la armonía entre los hermanos, ¿no? Porque a veces pensamos, no, la justicia tiene que ser hecha. Pero si Ronald me hiere a mí, ¿tengo que manifestar justicia o amor? amor. Misericordia, yo diría. Misericordia. La justicia dice, no, me dio, le doy de regreso, supuestamente, ¿no? Sí, Pero Dios mira la justicia a través de la misericordia. Entonces da lo que la gente no merece. Y eso se puede cumplir en Cristo, ¿no? Ujú. No tengo una referencia aquí en Deseo de todas las gentes que dice eh, de esta manera. Voy a leerlo, el párrafo completo. Dice, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia
no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad, dice Salmos 85:10, se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Deseo a todas las gentes, página 711. De manera que entendemos claramente de que ambos van de la mano, pero tan claramente explicaste acerca de que cuando es que Dios muestra misericordia también, ¿no? Interesante porque a través de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos ese mismo accionar de Dios, mostrando misericordia por aquel que no merece, por un pueblo que ha comprado con precio, que lo ha educado, que lo ha guiado, que lo ha vestido, y aún así rechaza. Mas, sin embargo, Dios sigue mostrando su misericordia y sigue siendo también fiel a su pacto. Bien, interesante. Ahora, el siguiente día justamente continúa con este asunto y el título es como para mí, como una pregunta, ¿no? Dios es totalmente bondadoso y justo. La pregunta es, ¿realmente es así? ¿Realmente es así? Ahora, no sé si la Biblia realmente enseña eso, porque a veces podemos preguntarnos, si realmente Dios es bondadoso y justo, entonces ¿por qué permite la existencia de la injusticia? ¿Por qué permite la existencia del mal? ¿No? ¿En qué podríamos comentar sobre este día? ¿Qué enseña la Biblia acerca Me de ese parece tipo de cosas? interesante lo que dijiste. ¿Por qué hay la injusticia si Dios es justo y amoroso? Eh, Justamente porque hay justicia. O sea, la justicia existe porque Dios con su justicia no permite no domina la conciencia de nadie. El desviarse de la justicia de Dios en realidad está en las condiciones de la justicia. O sea, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, Él dice, mira, si hacen esto, yo hago esto. Si hacen eso, van a recibir eso, eso, eso y eso va a pasar. Cuando yo digo sí, ¿qué quiere decir? Yo tengo dos opciones. eh, Si yo hago eso, bien. Si yo hago otra cosa, no. Y la ley, ¿saben para qué sirve la ley? Para guardar la libertad. Esa es la función de la ley. Por ejemplo, si la ley me dice, no hurtarás, es para que yo mantenga la libertad del otro, de tener sus cosas. Sin ley, el más fuerte siempre gana. Sin ley. Pero la ley viene para mantener la justicia entre todos, o sea, para que todos los derechos sean respetados. Yo puedo conseguir mi dinero, pero no necesito robar. La ley dice eso. No hurtarás. Pero a la vez que la ley da esas opciones, esos mandamientos, los da de manera opcional. Desde Adán sabemos que Dios le dijo a Adán, mira, el enemigo les va a venir a tentar, va a ofrecer esto y esto y esto. Yo le estoy avisando ahora, mejor elijas lo que le estoy ofreciendo y vas a seguir haciendo lo que estás haciendo aquí. Entonces, la existencia de la justicia de Dios no imposibilita la existencia de la injusticia. mm, Más bien, ella garantiza que aquellos que le sigan a la justicia de Dios van a tener su recompensa, porque Dios no ha cambiado el pacto que tiene. La injusticia no ha cambiado la misericordia de Dios, ¿cierto? Más bien, el mucho pecado hizo que Dios tuviera mucho amor por la humanidad, ¿no? Entonces, Dios es verdaderamente 100% justicia y amor también, las dos cosas. interesante, ¿no? Porque una cosa que mencionaste es que Dios, o sea, es la razón por la que existe en este mundo y lamentablemente vivimos en esa condición donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay eh, perversión, abuso. Y yo creo que más adelante ese asunto se va a tratarse de manera más amplia. Más sin embargo, mencionaste algo, es por el libre albedrío, ¿no? El ser humano escoge. eh, Eso es justicia. eh, Dios pone los parámetros Exacto. y el hombre escoge.
Sí, en realidad Dios es tan justo, Ellen White habla acerca de eso, no voy a decir la frase exactamente como ella dijo, pero es, bueno, la frase es la siguiente: Dios es tan bueno que permite sembrar lo que quieras Mm, y tan justo que vas a cosechar exactamente lo que sembraste. O sea, no te va a obligar a sembrar algo que no quiere y tampoco va a cambiar su cosecha. Lo que Mm, siembras vas a cosechar. Eso es justicia y también es amor. sin duda. Sí, es interesante los comentarios que están haciendo porque de hecho eso necesitamos nosotros para conocer a Dios, para saber quién es Dios, quién es el Dios a quien nosotros adoramos. Y Dios siempre hacía ese llamado a Israel: conózcanme, conozcan a mí. Y hay una pregunta que yo quisiera hacer aquí y también responderla, porque esto nos va a dar como que la dirección en las tantas situaciones aparentemente contradictorias en la Biblia. Y es, ¿qué es más importante en el carácter de Dios? ¿Su poder o su amor? Y eso es bien interesante. Sí, porque si nosotros colocamos a Dios como el atributo principal de Él, con el poder, vamos a ver a un Dios que, que rompe con los parámetros que tenemos acerca del amor de Él. No va a caber en nuestra mente un Dios que es bondadoso, no va a caber en nuestra mente un Dios que hace o que su actuar lo hace porque ama a sus criaturas. Pero si colocamos a Dios como, como un ser amoroso, que es verdad, la Biblia resalta mucho que Él es todopoderoso. Pero a mí me gustó aquí el comentario de la lección que dice: Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder en forma justa y amorosa. Y es interesante porque recuerdan la ocasión con Moisés y él le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le muestra su carácter. Y él dice: ¿cómo es que su carácter? Es Dios grande y poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Vemos que Dios resalta algunas características de él: misericordioso, tardo para la ira, realmente es todopoderoso, pero hay eso, Dios es invariable en su forma de actuar. Y solamente un ser como Dios es digno de tener todo el poder, porque Él va a saber cómo utilizar ese poder. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta al respondernos las muchas preguntas que encontramos en la Biblia. ¿Qué es lo más importante en Dios, su poder o su amor? Porque de acuerdo a eso vamos a formar nuestra base teológica y vamos a poder entender cómo es Dios y quién es Él necesariamente. Ese texto en Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Quiero leer una cita. A fin de conocerle, en la página 319 dice así: es necesario que nos señalen los terrores del día de Dios para compelirnos por el miedo a obrar correctamente. Esto no debería ser así. Jesús es atractivo. Está lleno de amor, misericordia y compasión. Se propone ser nuestro amigo, caminar con nosotros en todos los ásperos caminos de la vida. Y dice más abajo: tenemos el privilegio de caminar diariamente cerca de Jesús con serenidad y felicidad. Y lo que Dios realmente busca es conmover nuestros corazones, no, no con su poder, no bueno, podemos decirlo así, con su justicia, sino con su amor, para que nosotros entendamos su justicia. Sí, Y eso me llamó mucho la atención. sí, y como decías la cuestión del poder, es importante sí reconocer que Dios es poderoso y eso es fundamental porque ¿cómo tenemos garantía de que Dios nos puede salvar? Porque es poderoso, Ujú, está escrito, aquel que es poderoso para os guardar de tropiezo y tal. Pero el poder de Dios es lo que posibilita nuestra salvación. Pero ¿qué es que hace que Dios quiera salvarnos? mm, El amor. el amor. Entonces realmente si enfatizamos solamente la cuestión del poder de Dios, y eso pasa con los calvinistas, que creen en la predestinación. Dios es tan Mm, sabio y tan poderoso y tan que olvídanse de que el libre albedrío es amor, ujú, que la ley es amor. Entonces, ¿qué dicen? Que Dios manipuló todo como quiso. Entonces, quien se salva es porque Dios quiere, quien se convierte es porque Dios lo hizo convertirse, sin depender de correspondencia de amor de parte de nosotros, ¿no? Porque Dios es poderoso, pero las dos cosas son realmente esenciales en la persona de Dios, el poder y el amor.
Interesante, ¿no? Y de hecho, la raza humana ha sido, o Dios ha sido tan misericordioso que para toda la raza humana ha puesto para que el hombre escoja y no se quede en un estado neutral. Hasta ahora hemos visto de que Dios es tan misericordioso y lo que más me llama la atención es que toda la lección está enfocada en conocer el amor y la justicia de Dios. Aún recuerdo las primeras, creo que fue la lección número 1, donde hay una cita que dice que el último mensaje de misericordia justamente tenía que consistir en eso, en conocer el carácter de amor de Dios. Y ese mismo carácter de amor de Dios tiene que ser reflejado en cada uno de sus criaturas. Ahora, mira, yo quiero compartir apenas un pedacito de esta cita que es Exaltate a Jesús, página 247, donde dice, en este conflicto, en el conflicto que estamos viviendo, cada ser humano tiene una parte que desarrollar. Nadie puede mantenerse en un terreno neutral. Los seres humanos tienen que aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Tienen que aceptar la justicia o el amor de Dios o aceptar la injusticia y la maldad del enemigo. Dios nos ha dejado los parámetros. El hombre elige y Dios va a respetar nuestra elección. Bien dijiste, ¿no? Vamos a cosechar lo que vamos a sembrar. Y yo creo que tenemos toda la ayuda posible para escoger lo bueno. Para escoger lo bueno. Tenemos las gracias que Dios, tenemos todo, se podría decir toda la mapa para llegar al cielo. Así que no debemos tener miedo para fracasar en este asunto. Va a depender mucho, sin duda, de nuestra elección. Bien, continuando con descubrir un poco más acerca de este carácter de Dios, ahora vamos al día de martes, que justamente nos enseña acerca de que el carácter inmutable de Dios. Interesante. La palabra inmutable, yo creo que no sé si todos están tan familiarizados, pero vamos a descubrirlo. La pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del carácter inmutable de Dios? Eso es bien interesante pensar algo. Yo estaba pensando mientras leía los textos, ¿no? Dios es inmutable. O sea, si Dios es algo hoy, Él también lo era ayer. Ujú. Porque ¿No? inmutable es justamente el que no cambia, no Exacto, muda, ¿no? exacto. Entonces, vamos a decir en lenguaje humano, el temperamento de Dios no muda, Eh, los sentimientos de Dios no cambian. Eh, entonces, ¿cómo entender cuando la gente dice que el Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, era un Dios más severo de la justicia y de las obras y en el Nuevo Testamento ahora es un Dios de amor? Ujú. ¿Cómo así ahora es un Dios de amor? Si Dios no cambia, ¿cómo es que un momento puede ser un Dios exigente y en otro ahora un Dios complaciente? Más liberal o así. ¿Será que no está, las dos cosas no tienen que encontrar el equilibrio? ¿Será que Dios no ha sido siempre justo, de manera que la ley siempre fue importante y la reprensión del pecado siempre fue con el mismo propósito y el amor nunca ha cambiado? ¿No es cierto? Yo creo que eso es muy importante, comprender que Dios no cambia. Y así vamos a comprender mejor las escrituras. Cuando leamos el Antiguo Testamento no vamos a ver, wow, Dios le mató a no sé quién por hacer no sé qué. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con Coré, Datán? Ya miran. ¿Qué pasó con ellos? Fueron muertos. Ujú. Hicieron algo allí en contra de Dios, una afrenta, y fueron muertos. Dios del Antiguo Testamento, qué Dios malo, o sea, por lo menos, ¿no? Ese Dios era bien rígido. Bien, ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron también. También. Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Algo hizo con que Dios les quitara la vida. Ujú. Y estamos hablando aquí de la justicia en específico, ¿no? Dios no ha cambiado del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. La manera como los seres humanos ven la historia puede parecer que cambió, pero el carácter de Dios es inmutable. Así como Él demostró esta justicia firme en contra del pecador empedernido que no quiere arrepentirse, así también demostró amor con el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo mató en la primera? ¿Por qué le dio tanta oportunidad a punto de estar ahí? Como, ¿cuántos años estuvieron ahí viajando? Fueron siglos de paciencia. Ujú. Siglos. O sea, ¿cómo Dios del Antiguo Testamento es menos amoroso que el del Nuevo Testamento?
¿cierto? Si ellos estaban vivos es por la misma promesa que nosotros estamos vivos, que es la muerte de Jesús. Ellos tenían los beneficios que nosotros tenemos, nada cambió para ellos y para nosotros. Para nosotros lo que sí es que tenemos más conocimiento de la voluntad de Dios que ellos. Entonces, realmente, Dios no cambia. No podemos pensar que sí. Incluso Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Mm, Yo creo que la escritura es tan clara. Dice yo Jehová no cambio. No es como el hombre que cambia. Hoy puede estar alegre, después de aquí una hora puede estar enojado. O mañana. No, el carácter de Dios dice que es inmutable. Ujú. Bien, yo el que nos puede decir también. Sí, a veces, como decía Moses, tenemos la impresión de que en el Nuevo Testamento es un Dios distinto que el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, a Dios como un Dios amoroso, y al Antiguo Testamento como que un Dios más severo, más cruel. Hasta ese punto se llega a pensar. Pero yo quisiera llevar nuestras mentes a las ocasiones en donde la cruz estaba presente también. El principio de la cruz estaba presente en el Antiguo Testamento. Pablo menciona que el mismo Dios evangelizó a Abraham. Le dio el mismo evangelio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. El mismo evangelio fue presentado a Abraham, ese evangelio de salvación, ese evangelio de amor, teniendo el principio de la cruz. En muchas otras ocasiones vemos que Dios de la misma manera se acercaba a los patriarcas, se acercaba al mismo rey David, mostrándole sus misericordias al expresar su perdón, su, su fidelidad para con Israel, demostraba ese mismo principio. Era un Dios que a pesar de que el pueblo le era infiel, a pesar de que el pueblo se colocaba de espaldas delante de él, Dios seguía guardando, seguía cuidando, seguía llamando al arrepentimiento a ese pueblo. Es ese mismo amor. Nosotros encontramos a ese mismo Dios, o sea, si lo vemos desde un ámbito general, podemos ver de que Dios es el mismo. No podemos encontrar argumentos para decir que Dios actuó aquí distinto y aquí distinto, porque si es que entendemos las historias en el contexto en que fueron escritas, vamos a ver que Dios tenía por detrás siempre algo más. En los grandes juicios que nosotros vemos a grandes ciudades o mismo a las personas, como mencionábamos en la rebelión que se hizo, vemos que Dios lo hizo con el propósito de salvaguardar a otros y es más, con el propósito de salvaguardarlos a ellos mismos. Entonces, Dios realmente es un ser que merece nuestro respeto y nuestra adoración. Ronald ya leyó el texto de Malaquías. Yo quiero leer segunda de Timoteo, el capítulo 3. Perdón, capítulo 2, versículo 13, aunque yo quiero leer versículos antes. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta, que si somos muertos, con Él también viviremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Y el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese es el carácter de Dios. Dios es fiel aún en frente de nuestra infidelidad. Y bueno, Hebreos 6, 17 y 18 menciona que Dios hizo un pacto de tal manera con su pueblo que lo hizo por juramento y por promesa. Son dos cosas en las cuales Dios nunca miente. No, de hecho, Dios no va a mentir, pero Dios coloca juramento y promesa garantizando que lo que está diciendo va a cumplir. Entonces, esas mismas palabras llegan hasta nosotros. Fueron las mismas palabras a Israel, las mismas palabras para la iglesia cristiana primitiva y las mismas palabras llegan para nosotros. Amén. Interesante notar en este asunto porque hoy es muy común de parte de muchos ateos, aquellos hombres que son escépticos, no creen en el gobierno de Dios, empiezan a juzgar eh, cómo Dios actuó en el Antiguo Testamento especialmente, ¿no? Cuando Él mandó destruir por completo a ciertas naciones en Canaán, de destruir aún los animales, de destruir niños, niñas, ancianos, mujeres, de una eliminación completa. Y a veces uno dice, pero ahí se ve un Dios severo, malvado. Imagínate, yo alguna vez ya escuché incluso que cuántos hombres inocentes había en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y Dios mandó destruir. Dios destruyó todo. Pero a veces nosotros olvidamos de que no es que Dios de pronto se le ocurrió y dijo, no, esto no me cae más, yo lo destruyo. No.
Si es que esas naciones fueron destruidas por completo, es que colmaron la paciencia de Dios. Sí, Dios le dio tiempo de misericordia. Incluso cuando nosotros miramos a Nínive, Nínive no fue destruido de manera arbitraria. Dios mandó que un profeta de Israel, y eso que Nínive era una nación pagana, pero sus profecías de destrucción siempre fueron ¿qué? Condicionales. Si el pueblo aceptaba y se arrepentía, pues aún tenía o eran perdonados por esa misericordia de Dios. Más sin embargo, aquel pueblo que resistía, o como muchos pueblos de Canaán, cuando se dieron cuenta que Israel había sido guiado por ese Dios poderoso, que habían cruzado en mar seco, y muchos de ellos temieron, pero algunos, en vez de rendirse hacia ellos, prefirieron combatir. ¿Qué es lo que Dios dijo? Elimínalo todo, porque estaban directamente peleando contra Dios. Entonces se podría decir que esas naciones, si fueron destruidas, es porque colmaron la paciencia de Dios. Y eso mismo va a ocurrir también con nosotros hoy. Cuando hablamos del fin del tiempo de gracia, cuando comienzan a caer las plagas, es porque se acabó la misericordia del Señor y todos van a perecer aquí en la tierra. Así que eh, yo sé que existen muchos individuos de que muchas veces se juzga de manera errónea el carácter de Dios, pero es sencillamente porque no van directamente a las escrituras y prefieren con su raciocinio juzgar a un Dios. sí, Y sabes, la fe por la cual vivo, página 44, dice así: Dios no se propone rendir cuenta de sus caminos y de sus hechos. Y de hecho nosotros encontramos todo eso, eh, de acuerdo al alcance de nuestro conocimiento a través de las escrituras. Dice, para su propia gloria, oculta sus propósitos ahora, pero muy pronto serán revelados en su verdadera importancia. Pero no ha ocultado su gran amor, que es el fundamento de todo su trato con sus criaturas. Está revelada su trato con sus criaturas en las escrituras. Y nosotros tenemos esa oportunidad de conocerlo y no anticiparnos a juzgar de manera errónea con nuestro raciocinio humano. No sé si querías mencionar algo más. no, yo creo que está bien, bien claro. Ok. Bien, así que, de hecho, incluso podemos sacarnos ciertas lecciones de que muchas veces el ser humano se va a encontrarse en situaciones difíciles, ¿sí? Eh, pero nunca debemos olvidar que esas situaciones difíciles, aparentemente que no tenemos ayuda de nadie, parecemos abandonados por Dios. No, nunca juzguemos o no nos anticipamos a juzgar a Dios, sino creamos que Dios permite muchas cosas, muchas veces por nuestra mala elección y también, sin duda alguna, serán para aprender lecciones a través de ciertas circunstancias que sobrevienen muchas veces a los cristianos. Bien, pasemos al siguiente día, que es el día miércoles. Y interesante la pregunta. Un Dios arrepentido. No sé cuántas veces usted ya leyó en las escrituras de que Dios se arrepintió. Entonces, muchas veces uno rápidamente raciocina y dice, pues Dios se arrepiente. Yo creo que esa expresión se arrepintió es una, eh, ¿cómo se puede decir? Es una expresión débil, ¿sí? Es una expresión débil para expresar la voluntad divina en un lenguaje humano. Bueno, yo sé que la Biblia menciona, pero yo creo que es eso, ¿no? Bueno, ¿qué podemos comentar sobre este día, ¿no? Dios arrepentido. Dios se arrepiente. Bueno, Eh, sí, es interesante esa palabra, que Dios se arrepiente, esa frase, porque vemos nosotros textos diciendo de que Dios no es ser humano para que para que se arrepienta, o ni hijo de hombre. Entonces, ¿cómo nosotros encajamos esta frase que muchas veces encontramos en la Biblia con esos textos que aparentemente quieren decir lo contrario? De hecho, es en cierta manera sencillo, porque si nosotros vemos el contexto en que están escritos esos textos donde dice de que Dios no se arrepiente, se trata en cuanto a sus promesas. Dios realmente cumple sus promesas. Él no es como nosotros, que hablamos y no cumplimos, porque Dios, si dice algo, por el mismo poder de su palabra es hecho eso, aquello que está hablando. Así que Dios no puede mentir. Eso es uno. Y en cuanto a los textos que dicen de que Dios se arrepiente, vamos a ver muchos de ellos en cuanto a los juicios que él dictamina. Por ejemplo, con Nínive. Él dijo, va a ser destruido porque hay mucha maldad. Jonás llevó el mensaje y se arrepintieron. Entonces Dios
aparentemente podemos decirlo así, o no aparentemente, sino podemos decirlo de esta manera, de que él dio un paso atrás en cuanto al juicio que iba a recaer sobre Nínive y no lo destruyó. Entonces, podemos entender, o hasta podemos llegar a decir, Dios se arrepintió de destruirlo. ¿Y por qué? Porque los juicios de Dios, como ya mencionaba Moses, son condicionales. Son condicionales, así también como algunas promesas y algunas profecías son condicionales. Y son hechas de acuerdo a la respuesta humana. Entonces, hay un texto que a mí me llamó mucho la atención, Génesis 6:6, creo que en la lección no lo menciona, pero yo quisiera leer. Dice así, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es un texto interesante, de hecho la lección no lo menciona, pero es interesante ver. Yo creo que el propósito principal de este texto es mencionarnos el dolor que el pecado causa en el corazón de Dios. Más allá de que Dios haya pensado de no hacer al hombre, yo creo que en el corazón de Dios era hacer al hombre, es por eso que lo creó. Dios conocía el fin desde el principio, sabía las cosas que iban a acontecer y lo creó. El asunto aquí es entender el propósito del texto, es el dolor que le causaba en el corazón. Y Dios, aún así, conociendo de que crear al hombre lo va a llevar a la cruz, Dios lo hizo, pero sabía que le iba a doler. Y ese texto nos refleja eso mismo, el dolor que Dios sentía por el pecado y la rebelión del hombre. Bueno, yo quisiera compartir una cita de Patriarcas y Profetas 329 en la ocasión con Moisés. Dice así, pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. La cuestión era, Dios le dice a Moisés, mira, yo de ti voy a levantar una nueva nación santa, y yo voy a destruir a todos aquellos quienes han hecho el mal, han construido el becerro de oro. Moisés tenía la oportunidad de tomar el lugar de Abraham. De él iba a ser levantada la nueva nación. Moisés, conociendo el carácter de Dios, le dice, mira, no, porque en las palabras de Dios, déjame, Moisés vio allí la opción de interceder por el pueblo. Dice, las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Y Moisés dice, si es así, entonces quítame a mí también del libro de la vida, porque tu nombre no tiene que ser vilipendiado por las otras naciones. Entonces, si es así, a mí también quítame del libro de la vida. Entonces, Moisés intercedió y en cierta manera hizo arrepentir a Dios de lo que iba a hacer. Y dice, y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Realmente era una prueba para Moisés, pero nosotros vemos que los juicios de Dios son condicionales. Y si el pueblo realmente se arrepiente, Dios da un paso atrás en ese sentido. Yo creo que la lección está apuntando también de esa manera. Sí, me parece interesante también lo que dijo Ronald. La Biblia, ¿para quién fue escrita? Para el hombre. Para el hombre. Para el hombre. Entonces no va a estar escrito en lenguaje de Dios, va a estar escrito en lenguaje de hombre. ¿Y qué otra palabra se podría usar? Podemos decir, por ejemplo, aquí está el verso, Éxodo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Podemos decir, entonces Jehová cambió del mal. Todas las palabras son complicadas porque es lenguaje humano. Si Dios tuviera que poner apuntes en toda la Biblia, habría apuntes para abrir, pero Dios nos da la oportunidad de estudiar por nosotros mismos y a través del Espíritu aprender qué significan estas cosas. Está escrito realmente, Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, si en un momento Él dice eso y en otro momento dice que se arrepintió, no puede estar hablando de lo mismo. No es posible que esté hablando de lo mismo. Y de hecho, en mi visión, el arrepentimiento de Dios tiene más que ver con nosotros que con Dios. Dios no es, supongamos, Él hace las promesas para el pueblo de Israel. Mira, si guardáis mi pacto y hacéis eso y eso, yo les haré prosperar, yo les haré esto y esto y esto y esto. Entonces Dios se sienta, espera que cumplan los mandamientos, entonces ahora sí les voy a prosperar. O Dios les comienza a prosperar ahí mismo. Y mientras van guardando los mandamientos. Dios ya comienza a actuar inmediatamente. Dios no espera. Dios considera aquello que no es como si ya fuera. Entonces, si el pueblo prometió, Él comienza a darle lo que tiene que dar, lo que prometió. Pero si el pueblo de la nada cambia, ¿qué significa? Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Incluso hay el arrepentimiento del arrepentimiento, sabemos de eso. O sea, yo me arrepentí de mis pecados, pero puedo arrepentirme de mi arrepentimiento. O sea, arrepentirse significa cambiar dirección.
Si el hombre cambió la dirección, ¿cómo para esperar que Dios siga recto? Dios dijo, es condicional. Entonces, aquí incluso los versos de la elección dicen que Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer. O sea, no es que prometió solo cosas buenas y vio que estaban mal y dijo, no, me arrepiento del bien que les iba a hacer. Aquí también se arrepiente del mal que había hecho. Con David, ¿se acuerdan la visión de David mientras el ángel destruía el pueblo de Jerusalén? Entonces David vio al ángel, inmediatamente oró al Señor y viendo la humillación de David, Dios cambió la manera de actuar. Ujú. Si hubiera arrepentido Dios, estuviera llorando después, mira, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Dios no hace esto. Dios cambia de actitud, pero no tiene remordimiento por lo que hace, porque Él sabe que hizo exactamente la justicia y lo hizo con amor más que todo. Ujú. Correcto. Y de eso se trata el arrepentimiento de Dios Exacto. cuando menciona la lección, ¿no? Sus juicios son condicionales. Exacto. Si el hombre se arrepiente, pues Dios también da paz, tranquilidad, como lo ha hecho. Dios como que se identifica, ¿no? Si Exacto. el hombre se arrepiente del mal, Dios se arrepiente del mal. Si el hombre se arrepiente del bien, Dios se arrepiente del bien que va a hacer. Ujú. Correctamente. Así que yo creo que este día ha quedado tan claro, ya que hasta ahora hemos hablado acerca de este carácter de Dios, como el carácter de amor y justicia, el carácter inmutable de Dios, y también acerca de este arrepentimiento de Dios. Ahora, la pregunta es esto de que, ¿cómo debemos actuar nosotros ahora con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, a la luz de las enseñanzas que hemos aprendido de toda la semana y también mencionada en capítulo 5 de Mateo 43 a 45, porque el día jueves habla justamente de aferrarse al amor y la justicia. Ahora, ¿cómo nosotros, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, eh, cómo aplicamos eso en nuestras vidas y con nuestros semejantes? ¿Sí? Yo creo que esa es la pregunta en sí, que engloba todo. Sí. Aferra- Es interesante que has presentado en esos textos qué es la perfección y qué es la perfección de carácter. El carácter realmente perfecto es aquel que es capaz de amar a los enemigos. Ese es el carácter perfecto, porque Dios es así. Ujú. Cualquiera puede amar a su amigo, dice el verso. Cualquiera. Entonces, si yo me voy bien con Ronald, es fácil amar. Pero si no vamos bien con Joel, amarle es más que humano incluso. Porque el corazón humano pide que uno cuide a sí mismo y no le dé a cambio nada de aquello que la persona no merece. Pero el carácter perfecto de Dios se demuestra primero en que nos ha dado amor aunque hemos actuado como enemigos. Entonces la respuesta a tu pregunta, ¿cómo actuar con los demás a luz de esta enseñanza? Dios dice, la medida con que ustedes tratan con los demás es aquella que yo les voy a tratar con ustedes. Entonces, si no concuerdo con nadie que tiene ideas distintas a las mías, Dios está diciendo, mira, es así que te gusta que actúen, es así que crees que es la manera correcta, entonces voy a ser justo, vamos a actuar así. Entonces, de cierta manera, lo que aprendemos con esas enseñanzas es, la persona es perfecta cuando es capaz de amar a unos enemigos. Sí, yo también quisiera comentar en esa misma dirección, porque la lección nos menciona un texto muy interesante en Mateo 5, 43, 48, el Sermón del Monte, y el último versículo, y creo que también Moisés hizo referencia a eso. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El hecho de aferrarnos, como decía el título de este día, al amor y a la justicia de Dios, es de tal manera que nosotros reflejemos su carácter. El texto paralelo en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, y se llega al mismo punto. El hecho de ser perfectos es mostrar la misericordia que Dios nos muestra a nosotros. Entonces, cuando la Biblia nos hace el llamado a aferrarnos de Dios, aferrarnos con fe a Él, es estar tan próximos de Él, es entender de que Dios es fiel en cumplir lo que dice, de tal manera que cuando nos acercamos a Él, tengamos esa comunión cercana con Él,
como dice el apóstol Pablo, sin darnos cuenta vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios. Oseas, el capítulo 12, versículo 6 dice: por eso, israelitas, pídanle a Dios que los perdone, actúen con amor y con justicia y confíen siempre en su Dios. Entonces, el hecho de que yo reciba el perdón de Dios, yo sea justificado, quiere decir que yo tengo que actuar con amor, con justicia. Entonces, el resultado de mi justificación me va a habilitar, me va a hacer capaz y va a posibilitar en mí que yo actúe con amor y con justicia. Y es una promesa más que un mandato de Dios. Dios, es verdad, nos pide: guarden mi pacto, amen a mis leyes, los guarden, pero de hecho son promesas que Dios nos da. El hecho de la obediencia, de que nosotros seamos hechos obedientes, no es en sí una condición para recibir las promesas de Dios. Es una promesa de Dios que viene a través del pacto que Él nos hace, de la promesa que Él nos hace. Así que si nosotros aceptamos eso por la fe, creemos que realmente Dios es capaz de cumplir sus promesas, vamos a ser obedientes, porque lo ha prometido. Amén. Amén. Y de hecho de eso trata la lección, ¿no? De que tal cual es el carácter de amor de Dios, bondadoso, justo, los seres humanos han de reflejar ese mismo tipo de carácter. Y esa es la razón por la que estamos en este mundo. Dios nos ha dado un tiempo de gracia para que nosotros desarrollemos esos mismos trazos de carácter de Jesús. Y estoy seguro, porque la Biblia mismo lo describe, que va a haber un día hombres y mujeres aquí en la tierra que estarán en pie cuando Cristo vuelva. Reflejarán, como dice capítulo 14 de Apocalipsis, que habla de ese grupo especial, los 144,000, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Son los que tienen el mismo carácter de Dios. Así que las cosas que aprendemos durante estas lecciones de semana, sin duda alguna, deberían ser puestas de manera continua, ¿no? De manera diaria en nuestra vida práctica. Porque de eso se trata todas las enseñanzas bíblicas, de que realmente tengamos ese mismo tipo de carácter de amor con Dios, ya que Dios muestra su misericordia, su justicia para con nosotros. Ahora, al conocer todas estas verdades, nosotros también debemos mostrar ese mismo carácter con nuestros semejantes y que el mundo conozca que Dios ha estado con nosotros. Yo le animo a que usted pueda seguir estudiando y pueda seguir poniendo en práctica todo lo que ha aprendido. Para mí, sin duda, es una bendición de leer las lecciones de escuela sabática, porque cada vez se puede apreciar de manera más clara y gloriosa el verdadero carácter de amor de Dios. Que el Señor lo pueda bendecir y no se olvide de ayudarnos a compartir. Hasta la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.